Bueno, buen día. Hoy retomamos. ¿Cómo están? Hace mucho que no nos vemos, lo que no quiere decir que uno no haya pensado en ustedes. Em, y estaría bueno si alguna quiere compartir algo que haya podido ver en estos días que han pasado, algo que se hayan dado cuenta, alguna especie de revelación, si podemos decir algo como eso. No sé si alguna quiere compartir algo antes de que uno empiece a hablar. Este es momento para que ustedes hablen. Ahí, Vero, vamos. Hola a todos. Em, yo estuve escuchándolo a Krishnamurti. Creo que medité por primera vez, me acordaba de vos porque yo digo, esto es la meditación. Em, como explica él, digamos, y como explicaste vos un montón de veces. Nada más que yo nunca lo había hecho. Y escuchar atentamente y de pronto darme cuenta como que estaba bajando un montón. Mm, Eh, claro. bueno, muy lindo. Es como que se me empecé a entender algunas pequeñas cositas y estuve escuchando sobre el miedo, el pensamiento, dándome cuenta de algunas cosas de mi vida. Está bueno. Mm, está bueno. Y no, no te escucho, Gaspar. Sí. No anda bien el internet aquí, así que estamos Ahora sí viendo te qué escucho. pasa. Ahí se escuchó. Ok. Sí. Em, claro que la verdadera meditación solo acontece cuando uno presta atención, en realidad. La meditación es un arte. La meditación es una disposición interna a estar en constante aprendizaje. Y por sobre todo la meditación no es algo que pueda ser separado del resto de las cosas de la vida, ¿no? Pero ¿por qué la meditación no es algo que pueda ser separado del resto de las cosas de la vida, ¿no? ¿No? Es como que el ser humano, cuando empieza a tener tendencias espirituales y durante un largo tiempo en el camino, y ya incluso cuando está dentro de escuelas, eh, separa sus propias actividades como si cada una de las partes del mismo fuesen aspectos que están mm, como encapsulados, ¿no? Y dentro de esos aspectos o esas cosas que él realiza en el día, una de esas es la meditación y las técnicas que se le haya asignado en la escuela.
Ok. ¿Anda o no? Ahí está. No se te escucha. No, no se escucha. No, pero ¿se escuchó hasta ahora lo que dijo? ¿Se escuchó? Lo ¿Se va último, entendiendo? lo último que escuché es escuela, después no sé qué dijiste. Ah. ¿Anda bien ahora? ¿Se escucha? ¿Ahí me escuchan bien en vivo? Sí, sí, Ahí, sí. ahí sí. Ok, ok. Bueno, está medio floja la cosa. Repito, pues por ahí no se escuchó. El ser humano desde que empieza a caminar en el sendero y empieza a entrar en contacto con ciertas técnicas de meditación, hasta bastante adelante, estando dentro de escuelas esotéricas y siguiendo ciertos lineamientos, instrucciones y técnicas de meditación, él separa las distintas actividades de su vida y una de esas actividades que las considera separadas es la meditación. Se toma cierto tiempo en el día para meditar y listo, y después prosigue con su vida, ¿no? Con la, con la consideración de que aquellos minutos que le haya dedicado a la meditación van a ir haciendo su efecto en el derrotero de la vida a lo largo de los días, de los meses, de los años, ¿no? Y eso le va a ir permitiendo gradualmente ingresar en otros planos de conciencia. Pero la verdad es que nada de eso es meditación. Nada de eso es meditación. Porque la meditación en realidad es algo que no puede ser separado de la vida. No, uno no puede meditar un rato y después dejar de meditar. Uno no puede decir, me voy a tomar el tiempo para meditar ahora. Porque en realidad la meditación es algo total, es algo completo. Y cuando el hombre dedica parcialmente su vida a eso, entonces no es meditación. Podrá ser otra cosa, pero no es meditación. Puede ser algo que lo conducirá a la meditación, pero no es meditación. No está mal lo que lo conduce a la meditación, pero no es meditación. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Hasta aquí se va entendiendo y les va llegando el mensaje por internet, me refiero, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? Ok. La meditación empieza a vivirla el ser humano realmente cuando empieza a poder establecer una comunicación con el espacio. La meditación es algo total, es algo completo, no puede ser separado de la vida, ¿no? No puede decir uno voy a meditar ahora, porque en realidad la meditación no es algo que surja producto de la voluntad del individuo. La meditación es algo más bien espontáneo, es algo total. Lo total siempre es espontáneo. Lo autodirigido, lo que es movilizado por la voluntad de la personalidad, nunca es total, siempre es parcial. Porque solamente incluye una única dirección. Pero la verdadera meditación incluye todas las direcciones posibles. Por eso el hombre empieza a vivir en meditación cuando empieza a establecer comunicación con el espacio. Sí, y eso es algo maravilloso. Esa comunicación con el espacio solamente acontece cuando la conciencia está atenta. Está atenta a lo que hay en el espacio, el contenido del espacio. Y al principio no se va a dar cuenta de lo que puede estar aconteciendo, pero después quizás puede empezar a ocurrir algo así como vos decías, Vero, que te dabas cuenta de que empezaba a entrar luz. Y eso es ya cuando el cerebro físico empieza a registrar los acontecimientos de la meditación, pero de la verdadera meditación, de esa meditación que surge espontáneamente y que es completa, que es total. ¿Sí? Es más, si en este momento ustedes están muy atentos, van a estar meditando.
porque está bajando la luz, tremendamente está entrando la luz. ¿Sí? Cuando uno está en esa actitud de receptividad, en ese sosiego, y cuando no hay ninguna voluntad que quiera conducir, el estado natural del hombre es meditativo. ¿Sí? Pero ¿por qué es algo total la meditación? Esto es importante poder comprender. ¿Por qué la meditación es algo total? ¿Por qué la meditación no puede ser dirigida? Fundamentalmente, porque la meditación es la entrada, el acceso al plano búdico, al plano del amor. Y cuando la conciencia accede al plano del amor, no puede haber parcialidades, solamente existe la totalidad. Porque el amor es algo total. El amor no conoce de parcialidad. La voluntad sí conoce de parcialidad, pero el amor no. Y ese estado de meditación es el acceso a esa realidad del amor. Por eso es total. Es muy curioso, Krishnamurti hablaba de que el amor no tiene ningún fin, pero sin el amor nada podría existir. En la medida que haya una voluntad que persiga un fin, no va a haber posibilidades de entrar en contacto con el amor. Pero cuando el hombre puede vaciar su conciencia de toda finalidad, de todo mercantilismo, esa conciencia empieza a penetrar en los recintos de la totalidad. Y cuando esa conciencia empieza a llenarse de vacío o a vaciarse de lo acumulado, entonces puede empezar a comprender lo que es el amor. Y eso es algo extraordinario. ¿Sí? Uno en este viaje que realizó al Perú prácticamente vivió todo el tiempo así, ¿no? Y no era necesario en absoluto dedicarse un tiempo a cerrar los ojos y hacer un pedido en absoluto. Porque era como que toda la conciencia estaba dispuesta a dialogar con el espacio. Y por un lado uno observaba una realidad física, ¿no? Ciertas condiciones sociales, ciertos comportamientos sociales, ciertas cosas que acontecían en el plano físico, en los lugares donde uno podía estar. Pero al mismo tiempo, la conciencia también dialogaba con el espacio, pero con eso que estaba disponible etéricamente y que trascendía el tiempo. Justamente la labor de uno en ese viaje fue entrar en contacto con eso que estaba suspendido en el espacio y que estaba más allá del tiempo. La tarea de uno era poder entrar en contacto con la doctrina solar. Y solamente se puede conocer la doctrina solar cuando la conciencia es meditativa, cuando puede uno dialogar con el espacio. Y dialogando con el espacio uno podía entrar en contacto con verdades extraordinarias que estaban ahí disponibles. Porque esa gran civilización que fue la civilización inca, fue una civilización que comprendía, entendía y vivía lo que era la conciencia solar. Y ellos habían dispuesto en el plano físico, pero por sobre todo en los planos internos,
esas realidades solares y habían dejado marcado en el éter las enseñanzas que corresponderían al futuro de la humanidad. Solamente se puede acceder a eso cuando la conciencia puede dialogar con el espacio. Solamente una conciencia meditativa puede registrar esas enseñanzas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Mm. Uno, con el paso del tiempo, les irá comentando las cosas, ¿no? Pero más importante que lo revelado es poder comprender cuál es la condición para que la revelación acontezca. ¿Mm? Para que cada uno pueda acceder por sí mismo a esa revelación. Cómo poder hacer que la conciencia ingrese en esas realidades de luz. ¿Mm? Hemos dicho más de una vez, no es tan importante lo que la luz revela, sino el simple hecho de entrar en contacto con la luz. Porque el hombre que puede empezar a entrar en contacto con la luz por sí mismo, ese hombre empieza a conocer lo que es la libertad. ¿Mm? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Se va entendiendo eso? ¿Mm? Es extraordinariamente importante ir desarticulando todo el mecanismo de la personalidad para poder realmente entablar ese diálogo con el espacio. El diálogo con el espacio no se puede dar en la medida en que la personalidad sea la que hable. Y la personalidad no necesariamente habla cuando la sustancia mental se agita. La personalidad también habla cuando hay deseos, cuando hay expectativas, cuando hay intenciones, cuando hay una voluntad detrás. El mismo hecho de querer escuchar lo que el espacio a uno le dice es parte del deseo. Pero cuando esa conciencia puede vaciarse incluso del querer escuchar, entonces puede iniciarse ese diálogo. Por eso el Buda decía, lo más importante es escuchar. Si usted escucha, ya está haciendo absolutamente todo. Pero quien puede escuchar entonces conoce lo que es la verdadera meditación. Por eso insistimos tanto. Escuchen, escuchen, simplemente escuchen. Si ustedes quieren entender o interpretar o comprender lo que se dice, no están escuchando. Simplemente escuchen. No se preocupen por entender, escuchen. Cuando la personalidad es la que intenta escuchar, quizás ingresen ciertos rasgos de verdad, pero esos rasgos de verdad van a estar contaminados. Pero cuando la personalidad deja incluso el deseo de escuchar, es como si perdiese peso abruptamente. Y el hecho de perder peso es como si a uno le hubiesen inflado, como si uno fuese un globo que le hubiesen llenado de helio y rápidamente asciende. Rápidamente asciende. Y en ese ascenso puede realmente dialogar con el espacio.
El diálogo con el espacio es algo maravilloso. Es por sobre todo ver luz. Y ver luz también quiere decir poder ver la belleza en aquello que es horrible, en aquello que en apariencia es feo, desagradable, falso. ¿Cómo puede uno ver belleza en lo falso? Es todo un arte, ¿no? Alguna vez hemos comentado ese pasaje de los evangelios en el cual va el Cristo caminando con sus discípulos y había un perro muerto. Los discípulos quedan como asqueados por ese animal en putrefacción, pero el Cristo repara en la blancura de los dientes. ¿Cómo poder ver la luz en lo que es falso? ¿Cómo poder ver la luz, la belleza en lo que en apariencia es horrendo? Y eso solamente se da cuando la conciencia dialoga con el espacio. Porque como el globo lleno de helio se remontó a alturas tan grandes, donde lo único que se refleja es la luz del sol en la nieve de las montañas. ¿Alguna vez estuvieron en un lugar muy nevado, o en una montaña nevada, o en un glaciar? Seguramente si estuvieron en algún lugar así, habrán visto cómo la luz del sol se refleja con muchísima intensidad en esas superficies, ¿no? Entonces algo como eso, como poder remontar la conciencia tan alto que lo único que se refleje en la superficie sea la luz del sol. Y lo único que los ojos puedan ver de la superficie sea la nieve. Uno caminando por los Andes veía muchos nevados, muchas montañas, ¿no? Y había picos que no eran nevados y habían picos que estaban muy nevados. Pero uno sentía una tremenda atracción por esos picos que tenían esas nieves sempiternas. Y a uno le daba la fuerte sensación de que esos cerros nevados eran la representación de la gloria de Dios. Llamativamente para los incas, a las montañas nevadas se las consideraba las más importantes de todas, porque la nieve era como el símbolo del contacto directo y consciente con la divinidad, ¿no? Entonces, el hecho de poder recibir de alguna manera esa nieve es como si los cuerpos, los diferentes cuerpos del ser humano, recibiesen en su propia matriz la sustancia divina. Ese elixir que de alguna manera otorga la vida eterna. Por eso los nevados más importantes siempre son nevados que tienen nieve sempiterna, que están durante todo el año en nieve, que por más que haga calor, allá arriba siempre van a estar nevados. ¿Me van siguiendo? Entonces la tarea nuestra es poder remontarnos hasta esas alturas. Bueno, uno ha hablado mucho.
Ahora les doy el espacio para que ustedes pregunten y comenten también, así podemos establecer un diálogo. No tengan miedo a preguntar, ¿eh? Dale, Olga. Sí, a mí personalmente me resulta muy abstracto esto de contactar el espacio. Eh, Tal vez me sería más, más entendible si podemos hacer una especie de práctica, no sé, porque no es un acto de la voluntad, decimos, o sea, que no es que yo diga, bueno, no sé, es como una contradicción que no termino de descifrar, ¿viste? Eh, Sí. por eso, si hay otra forma de transmitirlo, de explicarlo, de ejemplificarlo, tal vez me sería útil. Sí, sí, sí. Creo que la forma más sencilla de poder comprenderlo es esto. Simplemente dedícate a escuchar. Simplemente dedícate a escuchar. Y cuando escuches, no quieras traducirlo a tu propio entendimiento. No quieras traducirlo a tu propio lenguaje, a tus propias palabras. No quieras traducir nada. Simplemente escucha. Es como quien está en medio de una conversación entre personas que hablan otro idioma. Si uno intenta entender lo que esas personas que hablan otro idioma, no va a entender nada. Pero la tarea es simplemente escuchar lo que dicen, por más que aparentemente uno no entienda. Porque en el comienzo, el diálogo con el espacio es como intentar escuchar un idioma, un lenguaje que en apariencia uno no comprende, uno no lo entiende. Pero no es que no lo entienda por ignorancia, sino que no lo entiende porque está intentando entenderlo con un instrumento que no es el adecuado. Pero si uno simplemente está muy dispuesto a escuchar, sin querer entender, muy dispuesto a escuchar, ese instrumento con el cual estaba intentando escuchar va a dejar de estar presente. Y va a ir dando lugar a que el verdadero instrumento para poder descifrar ese lenguaje del silencio pueda empezar a aflorar, se pueda hacer presente. Simplemente eso. Pero la gran tarea en el inicio es escuchar, nada más. Nada más. Nada más que eso. Porque el diálogo con el espacio es una comunicación con las vibraciones. Solamente hay diálogo con el espacio cuando la personalidad no está en primera plana. Cuando hay alguien que quiere entender, que quiere escuchar, que quiere ver, entonces hay una personalidad que está en primer plano. Pero en el instante en que la conciencia se da cuenta de eso, automáticamente acontece el escuchar. Y automáticamente, aunque sea por un lapso ínfimo de tiempo, existe el diálogo con el espacio.
Al principio el diálogo con el espacio no es algo sostenido, claro que no. Sobre todo porque también tiene que ir habiendo una transmutación en la sustancia del cerebro. Estamos hablando que tiene que haber un cambio en las células cerebrales. Pero esa misma disposición a dialogar con el espacio va permitiendo que esa transformación en el cerebro se vaya dando para que algún día pueda uno recibir en su propio cerebro lo que el espacio le está proponiendo, para recibirlo de forma muy consciente. Pero ojo, no crean que la recepción de eso algo muy consciente es como usualmente se lo entiende. No se entiende en términos de imágenes, no se entiende en términos de palabras, se entiende en otro lenguaje. Es un lenguaje vibratorio, es el lenguaje de la verdad. A todo esto dicho, no intenten entenderlo, simplemente escuchen. Porque si ustedes simplemente escuchan, van a estar recibiendo la verdad dentro de ustedes. Y el escuchar no es exclusivo de escucharle a mí, en este caso, que les habla de estos temas. Porque escuchar también puede ser escuchar el ladrido de un perro o el sonido del viento. Y con escuchar no me refiero al uso exclusivo del oído, me refiero a una totalidad y a una plenitud de los sentidos. Porque también puede ser acercarse a una flor y oler su perfume. Porque si uno huele el perfume de esa flor en su totalidad, va a estar dialogando con el espacio. Al principio, Olga, parece muy abstracto, pero es muy abstracto porque simplemente uno lo quiere entender en términos de la mente concreta. La mente concreta piensa en términos de formas. Por eso parece abstracto. Pero te digo, la clave para darse cuenta de que en realidad no es abstracción todo esto, es simplemente escuchar. Simplemente escuchar. No estoy diciendo que es fácil, estoy diciendo que es simple. ¿Mm? Esa es la tarea. ¿Ahí está mejor? Sí, gracias. Probablemente lo tengamos que repetir más de una vez. No hay Sí, problema, no hay problema. Lo que importa es que puedan ir escuchando. una pregunta más. Dale, y Em, después la Meli. sí, que dijiste recién, que justo yo iba a preguntar, que no solo implica escuchar con los oídos, ¿no es cierto?, sino que se involucran todos los sentidos y a veces simultáneamente. Es como tener conciencia de todos los sentidos que están percibiendo algo. Ujú. Claro, totalmente. Ujú. Sí, sí, sí. Cuando uno se refiere al ver, cuando se refiere al escuchar, no se refiere exclusivamente al oído o al ojo. Se refiere a mucho más. Se refiere a mucho más. Inclusive a tener conciencia de cómo está el cuerpo. Ah, claro, claro. Sí, sí, Ujú. totalmente. Y pregunto una última cosita que a mí me pasa, ¿no?, que es mi caso crítico. Yo a veces para escuchar necesito cerrar los ojos, pero ahí me duermo. No lo cierres. Aprende a escuchar sin cerrar los ojos. Bueno, ok, gracias. Ujú. Meli. Hola. No, les quería contar una cosa que me pasó el otro día que creo que puede ser que esté relacionada.
Em, Iba caminando por el parque, viendo los árboles, las sombras, el camino y como percibiendo todo y llego a un cruce y había un cartel que decía, viste, que era de senda peatonal, que era como un hombrecito pasando por las rayitas. Y cuando lo vi, para mí fue como una invitación, viste, a saltar a un piano gigante. Y me llené de alegría y después me reía porque digo, estaba tan inmersa en otra cosa y llegó un mensaje muy cotidiano, muy de este mundo físico, y para mí fue un mensaje hermoso, como que venía de otro lado. Y creo que, porque vos estás hablando como de percibir lo superior, como ya con una conciencia muy clara, y pienso que a lo mejor eso es como empezar a percibir no tan consciente de que hay un mundo que nos está invitando y, y también está en la tierra. Bueno, no sé si soy clara, ¿no? Eso era. Sí. ¿Qué quiere decir que ese mundo está en la Tierra? Porque pareciera que ese mundo está separado de la Tierra, o que la Tierra está separada de ese mundo. ¿Pero qué es la Tierra? ¿Alguna vez se preguntaron qué es la Tierra? ¿Puede estar la Tierra realmente separada de ese mundo? La única labor es darse cuenta de que la Tierra y ese otro mundo no están separados. Nada más que eso. Nada más que eso. Llamativo porque vos veías ese símbolo que está pactado por el hombre, de que quiere decir senda peatonal y que una persona puede cruzar por ahí la calle. Pero ¿por qué de repente la interpretaste como otra cosa? Creo que esa interpretación de otra cosa, de ese símbolo que es muy conocido, tiene que ver porque tu mente pudo empezar como a evaporarse. La sustancia mental pudo empezar a evaporarse, no en totalidad, pero sí empezar a evaporarse, porque empezó a tomar registro de lo que es abstracto. Le cambió el significado a la cosa. Dejó de ver el significado preestablecido para poder ver otro significado. Es como el que puede ver formas en las nubes. Si uno simplemente ve un cartel y entiende que lo que está diciendo ahí es que la persona puede cruzar por la calle, entonces está viendo una nube y nada más que una nube y la mira y dice, ah, mira, es una nube. Pero si de repente pasa algo como lo que vos has contado, es poder ver en las nubes otras formas diferentes. Eso está indicando que la sustancia mental que conforma formas de pensamiento se va como descristalizando.
Entonces las formas de pensamiento que quizás estaban cristalizadas o enquistadas van tomando cierta flexibilidad. Entonces pueden adoptar una forma u otra forma. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Sí, ¿Mm? Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Importante es seguir con los pies en la tierra, ¿no? Pero es algo como, eso es el inicio de algo que posteriormente sería como poder ver un cartel y no querer traducirlo en el idioma en que lo está leyendo. ¿Cuál es la tendencia de la mente? Va conduciendo el coche, aparece un cartel y lo lee. Ahora, ¿qué pasa si uno va conduciendo, aparece el cartel y simplemente lo ve al cartel, sin leerlo, simplemente lo ve? Hay letras, pero uno no las traduce la mente en términos del mensaje concreto que se estaba dando, simplemente lo ve. Pero el principio de eso es lo que vos acabas de contar, poder darle otro significado, pero que ese significado no venga por la propia voluntad, sino que venga producto de una flexibilización de la misma sustancia mental. Y esa flexibilización de la sustancia mental se va dando en la medida en que la conciencia va teniendo cada vez más luz. Y eso es un tema para hablar en profundidad en otro momento, ¿no? ¿Cómo actúa la luz en la conciencia? Para poder ir comprendiendo cómo actúa la luz en la conciencia, uno tiene que ver con mucha claridad, ¿no? Pero tengan presente todo esto. Es muy hermoso, muy maravilloso todo esto que estamos hablando, ¿eh? Sí. Yo creo que eso que vos acabas de decir, Meli, es el preámbulo a la meditación. Es el preámbulo de la meditación. ¿Mm? Y es muy importante, muy importante. ¿Alguien más? ¿Alguna más quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? ¿Están dormidas? Capaz tienen las camaritas prendidas, pero como el internet acá está medio flojo, entonces no se ve. Así que no hagan gestos porque no les veo. Aunque me doy cuenta cuando quieren preguntar algo, ¿no? Así que pregunten, sin miedo. Pueden preguntar también, che, ¿qué tal la comida en Perú? Rica. Eso también vale. Dale. A mí me pasa muchas veces en los encuentros que cuando mientras voy estaba hablando y voy prestando atención, es como si yo entrara en esa palabra y dejo de escuchar lo que se está diciendo. Ujú, Y a veces como que dejo de escuchar las palabras, pero es como que algo entra. ujú, Y se siente como una expansión
O sea, físicamente se siente como liviano así. Y, y a veces se ve que sin querer se interrumpe porque viene un pensamiento. Y, y bueno, cuando estoy muy atenta es que como que lo veo. Y bueno, nada, está ahí. Pero a pesar de que se interrumpió, esa sutilidad sigue. Ujú. Y capaz que no escuché nada de lo que dijiste, pero pasó todo eso. Claro, porque cuando nos referimos a escuchar, nos referimos a esa capacidad de poder ver un cartel sin leerlo de acuerdo a las palabras que dice. Eso es escuchar. Uno está frente a un cartel y encuentra las letras L, L, A, M, A, M, E. ¿Qué es lo que hace la mente? Dice, llámame, lee la palabra, llámame. Pero ahí no hay un ver, ahí no hay un escuchar. Hay un intento de traducción de la cosa. Pero vos estás diciendo, de repente dejas de escuchar, no, no es que dejas de escuchar, sino que la mente deja de querer interpretar lo que se está diciendo y empieza a entrar en contacto con la corriente vibratoria de la verdad que se posa sobre el instrumento de la palabra. La palabra es como si fuese una nave. La verdad, la luz, se introduce en la nave. La luz que se introdujo en la nave, la luz que se introdujo en la palabra, le otorga a la palabra la cualidad de luminosidad. Cuando la persona escucha, realmente escucha, entra en contacto con la realidad de la luz, no con la realidad de la palabra. La palabra es simplemente un instrumento. Entra en contacto con la realidad de la luz. Y por haber entrado en contacto con la realidad de la luz, esa realidad de la luz, por ser ingrávida, hace que la conciencia de aquel que escucha ascienda. Entonces pareciera que deja de escuchar. Deja de escuchar quiere decir, deja de ver el término de las formas y empieza a comunicarse con la vibración, con la palabra sagrada. Porque el hombre que puede introducir luz en la palabra es aquel que le incorpora lo sagrado a la sustancia. Y eso es lo que redime, eso es lo que cura. ¿Se entiende? Puede ser que luego aparezca un pensamiento y y la conciencia de la persona se haya como desviado de todo eso. Sin embargo, la luz sigue estando presente. Queda como suspendida ahí. Porque ya se introdujo en el campo áurico. Además, estás al lado mío. Pero quizá a ustedes también les pase. ¿Mm? Es algo como eso. Le comentaba a la Orne durante el viaje, no sé si ella se acuerda, pero le comentaba que uno cuando veía con el ojo físico, cuando veía todas las cosas, las montañas, las construcciones, las personas, los coches, todo lo que había, veía con el ojo físico.
otro mundo. Todo está reunido aquí. Esa especie de sustancia dorada que se podía ver no era más que la sustancia del amor. ¿Se entiende eso? Lo que vos contabas, Orne, esto de darte cuenta como si dejaras de escuchar, pero entraras en contacto con otra cosa. Ese dejar de escuchar y entrar en contacto con otra cosa es amar. La persona que puede entrar en eso, aunque sea un instante, esa persona está viviendo lo que es el amor. Sin embargo, no sabe que ama. Porque el hombre que ama no se preocupa por amar, simplemente ama. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Bueno, ahora en base a todo esto tenemos un montón, ¿no? Para ir investigando. Tenemos un montón para ir investigando. Ya no voy a hablar más. Ha sido de bastante, digamos. Simplemente les voy a comentar que el retiro está prácticamente confirmado para el 20 y pico de noviembre, el fin de semana largo de noviembre. Simplemente tenemos que ajustar algunas cositas, pero vayan anotándoselo si quieren estar. Y nada, nos vemos el miércoles. ¿Mm? Nos vemos el miércoles y ya les iremos comentando todas esas verdades que estaban en el éter del lugar donde estuvimos. Así que les mando un abrazo y nos vemos pronto. Cualquier cosa, dudas, consultas, lo que tengan, pueden anotarlas para el próximo encuentro las podamos tratar.